Bienvenidos todos a ADR Informa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que toca directamente en nuestra vida diaria como ciudadanos. La Constitución, las normas jurídicas y cómo se organiza el poder en el Perú. Con tantos cambios políticos recientes que nos ha pasado, ¿quién realmente tiene el poder? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Quédate que aquí te lo explicamos. Fácil y rápido. Punto número uno. ¿Qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son las reglas que el Estado impone para organizar la sociedad. Son obligatorias y si no las cumples hay sanciones, tales como pena de muerte o directamente cárcel. A diferencia de las normas morales o religiosas, estas tienen una fuerza legal. Se dividen jerárquicamente. La Constitución está en la cima, es la punta de un Estado, seguida por leyes, decretos y resoluciones. Nadie puede hacer una ley que contradiga la Constitución. Ejemplo actual, el conflicto por decretos legislativos sobre seguridad ciudadana. ¿Realmente respetan los derechos humanos garantizados por la Constitución? ¿Realmente se está respetando esos derechos humanos globales que tenemos en el mundo en nuestra Constitución? Seguimos con el punto 2. La Constitución del Perú. ¿Qué dice y por qué importa? La Constitución actual fue aprobada en 1993 y fue fundada en 1992 y define cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros derechos y cómo se limita el poder de las autoridades, porque obviamente una autoridad no debe tener tanto poder sobre un Estado, porque a lo moralmente se puede decaer o puede mandar en bancarrota al mismo Estado. Esta constitución del Perú consta, consta de 206 artículos y 6 títulos. Algunos puntos clave que debemos destacar de ellos son: reconoce el Perú como un país antártico, crea instituciones como el Tribunal Constitucional, promueve la economía social del mercado, aunque esto ha sido muy criticado por su enfoque neoliberal. Un dato actual que te voy a dar sería: hay propuestas recientes para cambiar artículos sobre la reelección de autoridades o volver al sistema bicameral. Punto número 3. ¿Quién puede cambiar la constitución? No se puede cambiar por capricho o porque alguien diga, se levante y diga, bueno, hoy vamos a hacer historia y vamos a cambiar la constitución del Perú. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué? Porque soy un presidente. Eso obviamente no puede pasar, porque dejarle tanto poder a un ser humano es en gran parte malo y en gran parte bien, según sus ideales del mismo. Pero acá hay dos vías para poderlo cambiar, para poder cambiar, para poder cambiar la constitución política, la constitución del Perú. Una es la aprobación por el Congreso en dos legislaturas y la otra es la aprobación por el Congreso y luego referéndum ciudadano. Con aprobación por el Congreso nos referimos a que en, en un parlamento todos los congresistas conformados o que conforman el Estado se someten a una votación donde cada uno tiene que votar si está a favor, en contra o prácticamente se abstiene a cambiar la constitución política. Y la otra parte sería el referéndum ciudadano. ¿Qué es un referéndum? Prácticamente el referéndum en forma sencilla sería como una votación que hace el Estado o que hace un, un, un presidente hacia la ciudadanía. Serían como unas pequeñas elecciones, pero acá no se elige a alguien, acá se elige si estás de acuerdo o no con la ley o la propuesta que está mandando ese mismo alcalde o presidente. Me dijo entender, ¿verdad? Además, el pueblo también puede proponer reformas si reúne el 0.3% de firmas del padrón electoral. Tú como ciudadano también tienes el derecho de plasmar y plantear tus leyes. Estas leyes, estas leyes pueden llegar al Congreso si tienes el 0.3% de las firmas del padrón electoral. Con el padrón electoral nos referimos a todas esas personas que tienen derecho a votación. Y con derecho a votación nos referimos a todas esas personas que no tienen ningún requisitoriado ni tampoco un cargo penal o que no o que su historial no esté manchado, por así decirlo. Bueno, en la actualidad, en 2018 hubo un referéndum para formar la Constitución y se rechazó la reelección inmediata de congresistas. Hoy esa norma podría cambiar.
porque bueno, antes eran tiempos que no tenían tanto conocimiento sobre estos temas y alguna gente era prácticamente se abstenía de estas cosas porque no las entendían. Ahora que hay gente que estudia o que sabe más sobre estas cosas, se aprovecha un poco más de los que no saben y podrían crear normas que al final favorezcan a ellos y no nos favorezcan a nosotros. Bueno, continuando, vamos con el punto 4 que sería el poder ciudadano. ¿Qué derechos tenemos? Como ya venía explicando, un ciudadano tiene derecho a hacer un referéndum también, a plantear sus propias leyes y a plantear propuestas, claramente y siempre y cuando tenga el 0.3% de las firmas del padrón electoral. Pero acá te va un pequeño concepto. No solo votamos, tenemos derecho de participación, iniciativa legislativa, reforma constitucional y un referéndum. Y control, revocatoria y rendición de cuentas. Pero hay límites. No se puede proponer reformas sobre impuestos o tratados internacionales. Caso actual, la propuesta de revocar alcaldes en su primer año fue rechazada, pero sigue siendo tema de debate. Bueno, en este caso actual se hizo esta propuesta porque actualmente estamos viviendo una crisis política, de que la presidenta actual está haciendo las cosas mal o prácticamente está gastando el dinero del pueblo en sus favores, que eso prácticamente no debe ser cierto. Y por eso se tenía la propuesta de poder votarla al año de su mandato. Pero obviamente en la constitución no se puede, ya que debe cumplir el, el tiempo lapso para poder salir por la forma legal. Bueno, continuando con el punto 5, ¿cómo se organiza el Estado? El Estado peruano tiene tres poderes. El legislativo, que es el Congreso, que se encarga de hacer las leyes y las propuestas. El poder ejecutivo, que es la presidencia y sus ministros, el que las ejecuta. Prácticamente el legislativo hace las leyes y el poder ejecutivo son quienes las ejecutan y las que hacen el referéndum para poder ver si son aprobadas o no. Y el judicial, que prácticamente es un poder aparte que garantiza justicia. Todo está enmarcado en una organización descentralizada con gobiernos regionales y locales, como alcaldes, presidentes de cada región y así. Un ejemplo reciente es cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso en 2022, sin seguir el proceso constitucional. Se activó el artículo 206, la reacción institucional mostró la importancia del equilibrio de poderes. Cuando Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, prácticamente lo tomaron como una locura y en parte tenía razón y en parte no. Bueno, claro, desde el punto de vista mío, ya que anterior a eso hubo tantas negligencias, hubo tanto bochorno, por así decirlo, que él también optó por esa salida más rápida, pero obviamente no se puede poner, no tiene tanto poder como para hacerlo. Eso ya sería un capricho suyo y claramente esto es un estado y todos tenemos el mismo derecho y voto que el mismo presidente. Bueno, continuando con el punto número 6 sería, ¿qué pasa si el poder se toma a la fuerza? La Constitución lo dice claro, nadie debe, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Si alguien toma el poder violando las normas, la ciudadanía tiene derecho a la insurgencia. Esto garantiza que el poder siempre emane del pueblo, no de la fuerza. Prácticamente como nosotros, como ciudadanos, tenemos ese poder de ver que si un gobierno se pone muy, es un gobierno usurpador que nos está robando a diario y que no nos da lo que nos merecemos o que no hace cumplir la constitución política, nosotros tenemos todo el derecho de aplicar insurgencia, obviamente por los temas legales, firmando cada uno, dando nuestras opiniones o prácticamente haciendo marchas pacíficas, no como las que ocurrieron acá en mi ciudad el 9 de enero, acá en Juliaca, donde prácticamente nos mataron a quemar ropa y así. Estos tipos de casos evitemos, por favor, y no recurramos a eso. Sé que es algo drástico por ese momento, pero no cobremos vidas, mm, no cobremos más vidas. Bueno, esto sería todo, chicos. Espero que se me haya entendido. Sé que a veces un poco me trabo, pero bueno, es que también estoy un poco nervioso ya que es mi primer video. Y así, ya para el cierre sería, entender la Constitución y las normas no es solo para abogados, es una herramienta de defensa ciudadana en tiempos donde las decisiones políticas nos afectan cada día. Conocer nuestros derechos es importante y es nuestra mejor arma para poder defendernos en el Estado.
Y nada, chicos, muchas gracias por haberme oído y nada, esto ha sido AEDR Informa y nos vemos. Hasta luego.